Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hoy tenemos un devocional precioso. Me recuerda la clase de hoy una canción antigua. Cantaba Cristina Insen. Decía, unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Siempre tenemos que recordar el precio tan grande que fue pagado por nosotros en la cruz del Calvario y hacernos la pregunta, ¿qué sucedió? Y hay otra alabanza que dice, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Eso fue lo que respondió un ciego cuando le dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Llamaron primero a los padres porque no lo podían creer y le dijeron, ¿él es su hijo? Y ellas dijeron, sí, él es nuestro hijo. Y dijeron los fariseos, ¿es verdad que él era ciego? Y ellos dijeron, porque tenían miedo para que los fariseos no lo expulsen de la sinagoga, le dijeron, mira, yo sé que él es mi hijo y que nació ciego. Ahora, ¿cómo él ahora ve? Yo no sé, pregúntaselo a él, que él es grande. Y entonces agarran el hombre y le dicen, ¿que es verdad que tú eres ciego? Y dice, sí, yo era ciego. ¿Y cómo es que tú ahora ves? Él dice, yo no sé, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Y le dicen, pero eso no fue Jesús que te salvó, porque ese Jesús no es de Dios. Y él dice, yo nada más sé que yo era ciego y ahora veo. Porque ustedes no van donde él para que ustedes vean también. Ay, santo. Hermano, es que hay dos tipos de ciegos y dos tipos de muertos. Y de eso es que habla la Biblia. Hay gente, un día le preguntaron a una escritora ciega llamada Ann Keller, diciendo, ¿qué es lo que te causa más temor? Y él dijo, lo que me causa más temor es la gente que teniendo vista no tiene visión. Ella se hizo famosa siendo ciega y se volvió una gran escritora. Alguien me dijo una vez, Luis, la pobreza es un estado mental, no físico. Hay gente que no tienen ni pie ni mano y echan para adelante. Hay gente que teniéndolo todo se vuelven lamento y gritos. Y yo dije, wow. El devocional de hoy nos dice que la muerte espiritual se parece a la muerte física. Y así como un muerto no se puede resucitar a sí mismo, Lázaro no podía resucitarse a sí mismo, fue Jesús. Así también los que andan muertos espiritualmente no pueden tener vida a menos que no la reciban de Cristo. Y eso es todo un proceso, porque como vamos a ver hoy dice, mire, la lectura de hoy tiene uno de esos versos que usted tiene que aprenderse de memoria. Por ejemplo, Juan 3:16, usted tiene que sabérselo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Son de los versos que usted tiene que sabérselo de memoria. Amén. Hay otro verso en 2 de Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. También usted tiene que saberse ese. Saber primero que fue un amor demasiado grande de Dios por el cual tú y yo somos salvos. Y segundo, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que ya nosotros ni hablamos, ni pensamos, ni nos dirigimos como antes. ¿Ve? Entonces, el de hoy también que tú tienes que saberte es Efesios 2:8 que dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad la gente creía, los judíos creían que porque ellos guardaban la ley, supuestamente ellos eran mejor que los otros. Y vemos cómo le dijo Jesús, les llamó sepulcros blanqueados. Y nosotros, aunque no seamos fariseos, tal vez podemos pensar que por las cosas que hacemos somos aceptos a Dios. Y no es así. A Dios no le interesa tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Porque entonces nos cogemos la gloria para nosotros. Y por eso Efesios claramente dice, por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. El único que tiene derecho aquí a gloriarse es Dios. La gloria es de Dios y Él no la comparte con nadie.
Así que vamos a la lectura. Efesios 2 del 1 al 10, la lectura en un año está en Apocalipsis 18, Isaías del 3 al 4, Salmo 109. Les recuerdo que este domingo continuamos con el estudio de Apocalipsis. Vamos a estar hablando sobre los jinetes del Apocalipsis y las trompetas del fin. Amén. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Amén. Esa lectura es hermosa y empieza diciendo, la quise leer porque en el griego original los versículos desde el 1 hasta el 5 no tienen punto, es una sola oración. Y Pablo hace dos planteamientos. Primero, habla de ustedes y después habla de nosotros. Ustedes se refiere a los gentiles, a las personas que aceptaron a Jesús cuando escucharon de los judíos, y nosotros se refiere a los judíos. Y él dice, tanto ustedes como nosotros hemos sido salvos por gracia. ¿Qué pasa? Dios llamó a Abraham. Abraham era de lo que hoy es Irak. Y Abraham fue llamado por fe. Él tuvo fe en Dios. Y por esa fe él alcanzó misericordia. Entonces, son los judíos más especiales que nosotros. En realidad no. En realidad no. Ellos tienen un pacto con Dios. Y también la iglesia tiene un pacto con Dios que se llama la gracia. Ellos fueron utilizados, Dios le dio la ley, ¿ok? Y nadie pudo ser justificado por la ley. Ellos tuvieron el gran privilegio, el gran honor de ser portadores de la palabra de Dios, ¿ok? Pero en estos caminos, y por ejemplo María, de llevar en su vientre el Hijo de Dios, ellos tuvieron grandes honores y tienen grandes promesas. Pero en estos caminos, dice la Biblia, no hay judío, ni griego, ni varón, ni hembra, ni esclavo, ni libre. Aquí el único grande es Cristo. Y todos somos salvos por gracia, dice la Biblia. Todos, judíos y griegos juntamente. Y eso es lo que Pablo está explicando. Y oiga cómo él lo dice. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Déjeme explicarle algo. Una televisión apagada, usted le da para subir volumen y cambiar canales y no responde. Cuando tú le enciendes, ahí es que ella responde. Así es también la persona muerta. Cuando una persona está muerta, por más que tú le quieras dar besitos y yo te quiero mucho, él ya no responde, no tiene a estímulos, no responde, está muerto. Por eso los cristianos tenemos que ser misericordiosos cuando vemos a alguien desobediente que anda en pecado, porque aquí dice que esa gente no se gobierna, dice que anda siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a que Satanás, son marionetas del diablo, son cuerpos muertos que como un títere se mueven solamente a la voluntad de Satanás. ¿Ok? Ahora,
volviendo al ejemplo de la televisión, cuando tú enciendes la televisión, ya responde. Y eso pasa cuando una persona recibe la vida de Cristo. Entonces, por eso es que dice la Biblia que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque hasta la chispa de la salvación que nos hizo ver, eso viene de Dios. El hijo pródigo, cuando se vio en su miseria y dijo, pero ¿qué hago yo aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Eso viene de Dios. ¿Ok? De todos nosotros. Nosotros no somos buenos. Viene de Dios el deseo de ser salvo. Y entonces nuestra responsabilidad, ¿cómo respondamos? ¿Ok? Entonces vuelvo y les repito, cuando usted ve a una persona en desobediencia, que le falta respeto, que te dice esto, acuérdate que tú y yo venimos de ahí también. Y por eso Pablo dice, primero habla de ustedes, y él dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de Satanás y la corriente de este mundo. Y ustedes eran hijos de desobediencia. No solo estábamos muertos, también éramos hijos de desobediencia. Y dice el 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y oiga lo que Pablo dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando Pablo se refiere a hacer la voluntad de la carne, ¿a qué se refiere? Usted nada más tiene que leer Gálatas capítulo 5, verso 17, cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Hay una lucha ahí, dice, y se oponen entre sí. Tú a veces quieres decirle de otra cosa a alguien, la carne se revoltea y el espíritu te dice, ¿para dónde va? ¿Qué te pasa? Y dice 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a esta. Entonces, eso es lo que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uno puede ser un falso cristiano. Ok, que uno tenga el nombre de cristiano, se vista como cristiano, parezca cristiano, pero en el corazón hayan estas cosas. Y dice la Biblia, sin embargo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces eso es lo que Pablo dice. Dice, en el pasado, aún sin nosotros querer, eso era la reacción natural, pero Cristo vino e hizo un cambio en nuestras vidas. Amén. Me encanta también 1 Corintios 1:26 que dice, hermano, miren vuestra vocación. Ustedes no son muchos sabios, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios le dijo lo mismo a Israel cuando le dijo, yo no los saqué a ustedes porque ustedes eran la mejor nación. Ustedes eran los más viles y los más miserables. Yo lo escogí a ustedes para que la gente vea, gloria a Dios, y porque hizo un pacto con Abraham, y para que la gente vea que siendo ustedes los más viles y más miserables, ustedes lo escogí yo. Y esto es lo mismo que dice 1 Corintios 1:26. Pablo dice, ustedes no eran ni muchos sabios ni mucho esto. Dios te escogió a ti para mostrar. Así que si Dios te ha dado algún don, alguna gracia, algún favor, alguna autoridad espiritual, siempre recuerda, amén, que todo don perfecto viene de Dios, que toda gloria y toda honra es a Dios. La Biblia dice, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. Otra cosa que vemos acá está en Éxodo 34, verso 6, que fue cuando Dios pasó frente a Moisés. Él explotó en una alabanza y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese, por un lado dice que Él es un Dios amoroso y todo eso, pero por el otro lado dice que no tendrá por inocente al culpable. Lo último que quiero decirle es Romanos 6:4. Dice, si somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, así como Él resucitó de los muertos, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En estos días en la iglesia tenemos bautismo, el 28 de este mes. Si usted es nuevo en la iglesia evangélica y aún no se ha bautizado, aún no pertenece a la iglesia, los jueves y viernes vamos a estarnos reuniendo con todos ustedes. Queremos conversar, se vaya a bautizar o no.
Si no se va en este, se va en el próximo. Toda persona cristiana debe bautizarse. El bautismo es un compromiso serio. Tú le dices a Dios, yo no estoy en esto por relajo. Yo dejo el mundo y sigo a Cristo. El bautismo, cuando te sumergen en el agua y te sacan de nuevo, significa morir y soy nueva criatura. ¿Ok? Igual todos nosotros, aún usted no se haya bautizado, usted ya tiene que verse como una nueva criatura, que yo morí en Cristo, a mis pensamientos, a los deseos de la carne, a mis impulsos. Yo soy un hombre muerto y cuando el diablo quiera hacerte mentir, pecar, lo que sea, tú le tienes que recordar al diablo, mira, yo morí en Cristo, tú estás hablando con un muerto, aleluya. Yo respondo en el Espíritu, a las cosas del Espíritu de Dios, no a los impulsos de la carne, no a la corriente de este mundo. Amén, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, eh, la otra parte de esta lectura nos dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y yo le voy a dejar de tarea que usted se lea Isaías 53 para que no se le olvide lo que él hizo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como él tuvo una misericordia tan grande con nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa gente que aún no conocen a Cristo? Dice, por el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente. Porque es muy fácil amar a alguien cuando te trata bien, cuando te quiere, con otra cosa. Pero a uno que gira chinchilín, que no quiere saber de ti, que te habla mal, que te dice de todo. Dios te amó a ti y a mí cuando no merecíamos nada, cuando no valíamos la pena. Él se ensució y vino a este mundo y nos dio su vestidura limpia y cogió él la vestidura de vergüenza, el gusano, la pudredumbre, la cogió él. Entonces nos toca a nosotros hacer lo mismo con alguien que veamos hoy en error, en pecado, en lo que fuera. Amén. Porque nosotros venimos de ahí. Entonces dice la Biblia, Él nos dio vida y nos resucitó para mostrar en el siglo venidero, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo sucede esto? Todos estábamos muertos. Lo primero que sucede en nuestra vida, escuche bien, es el arrepentimiento. Cuando escuchamos de Dios, viene lo que le llaman el arrepentimiento y somos salvos. Luego del arrepentimiento viene algo que le llaman la redención. ¿Qué es la redención? Es cuando Cristo pone su sangre por nuestro pecado y somos declarados justos, como cuando usted va a un tribunal que ha hecho muchas cosas y alguien paga, tú no tienes con qué pagar y alguien paga la fianza y el juez dice, bueno, los cargos son anulados, porque eso es lo que le llaman la redención. Dios nos imputa, nos transfiere su justicia y Él toma nuestros pecados y Él paga. Pero ahí no termina. Recuerde, el primer paso que le hablé es arrepentimiento. El segundo es lo que le llaman la redención, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pecado es pago, entonces Dios pone en nosotros el Espíritu Santo que nos va guiando, corrigiendo, limpiando. Y ahí es lo que se produce, lo que le llaman el nuevo nacimiento. Porque uno va dejando esas cosas. Pablo dice, yo era niño, andaba como niño, hablaba como niño, pero ya dejé eso. Se me salían los pipí, ¿verdad? Diríamos nosotros dominicanos, pero ya no, ya yo soy grande. Y eso va pasando. Entonces hay gente que nunca pasan esas etapas, que no se han arrepentido, ¿ok? Y como no han tenido un verdadero arrepentimiento, no han nacido de nuevo, esos pecados no le han sido perdonados, no le han sido quitados, y uno nunca ve un cambio. Ok, pero eso es lo que dice acá. Hay un cambio, hay una nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga de nosotros misericordia. Dios, tú eres misericordioso. Perdóname por las veces que he puesto mis ojos y mi corazón en las cosas aparentemente buenas y llamativas de este mundo. Deseo gloriarme solo de tu gracia redentora, porque me has rescatado cuando todavía estaba muerto en delitos y pecados. Me esforzaré en hacer buenas obras, porque tú eres mi buen alfarero. Dios te bendiga, Dios te guarde.